Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Sí, ¿no? Vale, pues Ujú. vamos a comenzar con esta primera charla virtual de Futuristic Meetings. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Muchas gracias a los panelistas y a todo el equipo de Kilómetro Cero que está ahí apoyando. Nos ilusiona muchísimo lanzar este nuevo proyecto. La idea es que sean una serie de charlas virtuales que nos acompañen, nos den luces, nos ayuden a reflexionar un poco sobre la situación que estamos viviendo de la mano de investigadores, emprendedores, representantes de la industria y otro tipo y todo tipo de agentes pues que nos puedan aportar su visión. Nosotros somos Kilómetro Cero, para las personas que no nos conozcáis, nosotros somos un hub de innovación especializado en alimentación. Estamos ubicados en Valencia, pero como veis, llegando a todo el mundo a través de estos canales. Y nuestro objetivo es ayudar a las startups y ayudar a la industria alimentaria a co-crear esas soluciones que van a hacer que tengamos pues un futuro mejor para todos, un futuro más sostenible para todos desde ese enfoque de la innovación. Nos alegra mucho pues eso, comenzar esta primera charla con, con investigadores. Ahora más adelante os explicaremos un poco el porqué de esta iniciativa y de por qué comenzar para dar un contexto con investigadores sociales. Eh, Nosotros estaremos desde hoy, cada jueves a las 4 de la tarde, con los diferentes invitados y os podéis apuntar pues igualmente a través de Zoom. La idea es que todas las personas que estén pues puedan ir dejando sus comentarios, si alguien quiere también presentarse, decir desde dónde nos está viendo, y todas las preguntas pues ahí las podéis dejar. También en redes sociales, nuestro usuario es @km0hub y podéis usar el hashtag de Futuristic Meetings, ¿vale? Para que también pues por ahí siga la conversación. Eh, Nada más por esta parte. Empezaremos un poco, como os decía, para saber por qué Kilómetro Cero invita a investigadores. Tenemos a Nora Romero, a la Buenas coordinadora de tardes. Kilómetro Cero. La Nori. Hola, hola a todos. Gracias a todos por uniros a esta conversación y bienvenidos a Futuristic Meetings. Soy la coordinadora de Kilómetro Cero, como ya ha explicado Cata. Ayudamos tanto a startups como a emprendedores y a la industria a co-crear esas soluciones para el futuro. Y desde Kilómetro Cero formamos, por supuesto, un equipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho juntar y tener esa visión holística de esas posibles soluciones y realmente impacta y cómo impacta a las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo, para que todo tenga sentido y tenga éxito, ¿no? Tenemos que poner siempre a las personas en el centro. Entonces, como somos muy fan de juntar toda esa parte técnica y científica, pero también toda esa parte social y más enfocada en la persona, creemos que esta situación es totalmente nueva para todos, ¿no? Entonces, se está poniendo mucho foco en toda la parte técnica, en la medicina, en la parte como más técnica industrial, pero no se está poniendo o no se está dando toda la relevancia importante que tiene de toda esa parte más social, ¿no? Entonces, creemos que es muy interesante que esta primera sesión sea con gente que es profesional de ello, ¿no? Como pueden ser antropólogos, psicólogos, pedagogos, para que nos aclaren o nos den esa visión que a veces está coja o falta, para que realmente podamos verlo de una forma muy transversal. Nosotros estamos en un sector muy transversal y que es muy común a todos, porque la alimentación, al fin y al cabo, todos los seres humanos se alimentan, comen, y todas las soluciones están muy alineadas de esta forma transversal, pero queremos tener vuestra visión para entender un poco más cómo nos estamos enfrentando y a qué nos vamos a enfrentar cuando más o menos pase todo esto, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias por uniros
y nada, empezamos cuando queráis. Bueno, gracias Nori por tu participación. Vamos a seguir con Beatriz Jacoste. Beatriz también forma parte del equipo de Kilómetro Cero y ella nos va a estar ayudando también con la parte del chat, con las preguntas, las respuestas. Y pues también con ella hemos preparado muchísimo contenido, estamos preparando mucho contenido también en podcast y artículos. Y pues Bea también nos va a contar un poco sobre esto que estamos llevando a cabo y por qué pues también lo hacemos con investigadores sociales y este enfoque. Sí, porque desde Kilómetro Cero estamos ahora analizando, intentando en la medida que podemos entender estos nuevos hábitos de los consumidores, en qué cosas nuevas se están metiendo en su carrito de la compra y cómo están comprando, cómo las empresas están produciendo, todos esos movimientos que se están produciendo en nuestro sector y que nosotros tenemos que intentar interpretar para ver cómo en el futuro pues, va a transformarse nuestro sector. Así que va a ser súper útil escucharos para saber qué estáis viendo desde Corona Social y ver cómo podemos trabajar juntos para entender y crear el futuro que queramos. Gracias, Bea. Y ahora pues yo creo que llegó el momento de entrar en materia. Vamos a ir a conocer pues a fondo este nuevo proyecto colaborativo que se define como una comunidad de investigadores multidisciplinares que va desde antropólogos, pasando por psicólogos, pedagogos y otro tipo de investigadores, siempre con el foco en lo social. Entonces, pues para comenzar, queríamos que igual Jessica nos contara un poco, pues eso, quién es y en qué consiste Corona Social y cómo lo estáis llevando a cabo. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, tiene ¿Me un escuchan poquito bien? ahí de retorno, pero yo creo o sea, se te escucha. Ok, ustedes me avisan, ¿sí? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. A la vez es refrescante que para todos sea una primera vez, porque creo que la humanidad está viviendo primeras veces todos los días en este momento, así que me siento bastante acompañada. Y gracias por la invitación y gracias al resto de mis compañeros por estar acá y formar este equipo que, sin conocernos en persona, pero está siendo una red de contención y de potenciamiento muy importante. Yo soy psicóloga, soy de Argentina y resido en Barcelona. Migramos hace muy poquito, llegamos en enero, y bueno, tengo una experiencia de 8 años en clínica con pacientes, estoy formada en un modelo dentro de la escuela sistémica, para que no conozca muy bien, que se llama el enfoque estratégico dentro de la escuela sistémica. Y bueno, tengo bastante experiencia en todo lo que es atención en crisis y catástrofes de los últimos años de mi vida, ¿no? En todo lo que es gestión de equipos y demás. Llegué a Corona Social porque era una seguidora de Antropología 2.0 y bueno, cuando Pablo surgió, ¿no?, con esta pregunta de qué es lo que está pasando, cómo podemos colaborar, yo me sentí absolutamente convocada por eso y actualmente estoy desarrollando un trabajo más de moderadora de la comunidad, que son algo así como, y ya estamos llegando a los 600 investigadores sociales a nivel global, organizados en principio por países, que creo que no, se me escapan los números como buena psicóloga, pero son alrededor de 20 canales por país, y a partir de ahí empezar a rescatar chispazos de proyectos potenciales que surgen de ideas y surgen de inquietudes que también estamos volcando en un drive. Así que estoy básicamente con ese rol un poco de project manager y gestión de proyectos y de equipos para cada uno de los proyectos activos y de, no sé, como una especie de ave que sobrevuela toda la comunidad para ver dónde hay actividad y cómo puedo ayudar. Es bastante itinerante mi rol. No sé si me quieren hacer alguna pregunta respecto de Corona Social específicamente o lo que quieran. Vale, pues si quieres hacemos la presentación y luego pues igual si van surgiendo preguntas, así os escuchamos un poquito a todos. Seguimos Perfecto. con Pablo.
Pablo es quien ayudó también a coordinar toda esta mesa a la distancia. Y pues nada, Pablo es cofundador de Antropología 2.0, antropólogo. Nada, pues bienvenido. Muchas gracias, Cata. Bueno, lo primero también subrayar que es un placer estar aquí en esta primera vez para todos y evidentemente ya, bueno, nos conocemos y me hace especial ilusión que hayáis organizado esto desde Kilómetro Cero y que nos hayáis dado la oportunidad de presentar este proyecto que tanto nos ilusiona, ¿no? Que tanto nos ilusiona a los que estamos dentro. Bueno, como ha dicho Cata, yo soy antropólogo, soy cofundador junto con Verónica Reyero de Antropología 2.0. Somos una consultoría, agencia de investigación estratégica y básicamente nuestro enfoque es que para entender a los seres humanos hay que estar con los seres humanos. Es una cosa que parece muy simple, pero que muchísimas empresas no lo están aplicando, ¿no? Y hay que entender, además, entender al ser humano no es únicamente ver y a ver qué me parece a mí el ser humano, ¿no? La opinión, sino que hay una tradición científica de 100 años, de 150 años, hay teorías, hay formas, hay frameworks que permiten entender muchísimo mejor los comportamientos del ser humano, a nivel simbólico, a nivel funcional. Nosotros hemos traído esa forma de trabajar, ese concepto a España. Somos la primera consultoría en dedicarse a eso específicamente. Y bueno, respecto a Corona Social, yo creo que al final muchas de las personas que nos hemos quedado en casa, lo que yo llamo un poco la España ausente, en contraste con la España presente, que es la gente que está en los hospitales o en los supermercados o trabajando, recogiendo basuras, ¿no? Esa España que podemos ver en las calles, nosotros somos la España ausente. Esa España que a priori parecía que no podía aportar mucho dentro de todas estas problemáticas. No somos médicos, no somos enfermeros, somos investigadores sociales. Pero claro, esta situación que estamos viviendo ahora mismo del coronavirus es una situación históricamente única. O sea, no por la cuestión pandémica, que no es la primera y también hay que aclarar que no es la más grave, ¿vale? Pero sí que es cierto que por una serie de factores que si queréis podemos analizar mucho más, un poco más adelante, ¿no? A nivel de globalización, a nivel de las conexiones, la comunicación, los transportes, etcétera, ha llegado a extenderse a un nivel que nos ha afectado pues, básicamente internacionalmente, ¿no? Y la reacción internacional del confinamiento, eso sí que es absolutamente único. Eso era impensable, por supuesto, hace siglos, pero incluso yo diría que hace décadas, ¿no? Entonces, claro, de repente asistimos a un contexto de laboratorio social masivo e internacional. Esto es un laboratorio social, esto es una cosa que nunca había pasado. Y de repente cambian pautas, cambian comportamientos. Una persona que se dedica a las ciencias sociales, que está delante de la tele y ve todo lo que está pasando y, no sé, es que entra en calor, es que casi que suda, ¿sabes? Dices, qué montón de formas de entenderlo, qué montón de elementos, qué montón de cambios, qué montón de previsiones. Entonces, claro, de repente tienes un latido en el corazón y dices, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, yo tengo que aportar algo, igual que estáis aportando vosotros, igual que está aportando pues cada uno lo que puede, ¿no? ¿Qué podía aportar yo y en mi caso Antropología 2.0? Bueno, pues muchísima ilusión, o sea, estoy acostumbrado a montar proyectos, evidentemente luego necesitaba un equipo, pero en eso no pensaba en ese momento, y sobre todo las redes que habíamos cultivado en Antropología 2.0. Llevamos un cierto año pues, publicando en un blog, sabíamos que teníamos acceso a una comunidad de científicos sociales, sabíamos que podíamos hacer mucho más juntos que siendo compartimentados en Antropología 2.0, lanzamos un llamamiento, sin un plan específico. Y bueno, pues de ese llamamiento, esta charla y este proyecto y esta maravillosa comunidad que se ha generado y que poco a poco va creciendo y va generando un montón de datos, un montón de reflexiones, un montón de ideas. Y eso pues es un poco la historia, como yo he visto Corona Social, ¿no? Vale, muy bien, Pablo. Sí que os seguimos mucho desde Antropología 2.0 y yo creo que la inmensa mayoría de personas que están conectadas es gracias a esa red que vosotros habéis tejido, a ese blog que tenéis, que es un blog de muchísima utilidad para todo el que esté en las áreas sociales. Seguimos con Rosana Carvalho. Rosana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, hola, ¿me oyes bien?
Hola, Sí. buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias, Catalina, y a Pablo también, porque ya lo explico. Yo he ingresado en esta red de Corona Social, gracias a, bueno, he visto ese llamamiento y también por la misma motivación de querer aportar algo y de querer reflexionar. Y es un poco tener ese sentido de aprovechar ese momento que vivimos, porque es algo inédito, nuevo, y también es la primera vez de estar en una red, luego hacer parte de ese webinario, que es una cosa realmente fantástica y también me da mucha ilusión. Y bueno, me presentando un poco, soy originalmente de Brasil, vivo en Barcelona hace un año y soy antropóloga. He trabajado en Brasil con comunidades campesinas, sobre todo con cuestiones de territorialidad, conflictos de tierra, agroecología también, y luego una cosa pues, va a la otra en Amazonía también con conflictos de tierra, violencia y amenazas de muerte. Bueno, este es un poco el panorama de que he hecho y todo esto desde una perspectiva de derechos humanos. Y luego la idea de aportar esta red, de tener esta visión de todo lo que está pasando por una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva centrada en el social, me parece fantástico. Y desde la pregunta que motiva este webinario, este cuestionamiento de ¿para qué sirven las ciencias sociales en este momento? Yo, bueno, creo que ya estamos hablando de ello cuando cada uno ha hablado un poco de sus motivaciones para estarmos aquí. La primera cosa es la reflexividad. Estamos reflexionando sobre lo que está pasando entre la realidad, el laboratorio social que está delante de nosotros y nosotros mismos aquí, cada uno en su casa, en confinamiento. O sea, es un análisis del otro y de uno mismo. Esto es, bueno, es algo fundamental de las ciencias sociales y de la antropología, sobre todo hoy. Un otro punto que me parece fundamental es que hoy se habla mucho de datos y macrodatos que que son obtenidos por la inteligencia artificial, por Google, por esas grandes empresas de tecnología, y esos macrodatos son muy importantes a la hora de definir patrones de consumo, tendencias, opiniones, gustos, preferencias, hábitos. Incluso el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los algoritmos y el marketing ha tenido un impacto muy grande a la hora de las elecciones en Estados Unidos, en Brasil, con Trump y Bolsonaro. Pues sí, de hecho es verdad, pero los macrodatos, los algoritmos no tienen la capacidad de reflexión, no tienen la capacidad humana de solucionar cuestiones a raíz de conceptos. Y esto tienen a las ciencias sociales. Por eso creo que es importante estarmos aquí reflexionando sobre ese mundo. Y lo que estamos delante aquí, yo, bueno, he pensado muchas cosas, pero de una manera general yo veo que la pandemia, el confinamiento, toda la crisis económica que podemos pensar que ahí viene, puede ser reflexionada como un evento crítico. Es un concepto muy interesante para pensar el sufrimiento social, el miedo, el duelo, la muerte. Esta es una cuestión, la crisis económica. Por otro lado, también ya podemos pensar que hay nuevas posibilidades también de relaciones sociales, de trabajo, de consumo, de pensamiento sobre la ecología, sobre de qué manera vamos a consumir y mantener ese aire puro que estamos viendo ahí, que esto es un cambio que no vamos a olvidar jamás, yo espero. Y eso todo es una casualidad muy interesante porque coincidió con lo que estábamos discutiendo desde el año pasado sobre la emergencia climática, sobre todo los más jóvenes, la generación de los centennials, como así lo dicen, que estaban aportando teniendo este miedo de este futuro distópico, y de repente el futuro distópico llegó cuando no lo esperábamos de una u otra manera. Y Así es. así es. Bueno, y creo que no vamos a olvidar las imágenes de Venecia con sus canales limpios, los mapas que enseñan que la contaminación del aire en China se ha reducido, y la imagen que veo aquí de Barcelona con el aire puro también, y cada uno puede sentir esto. Y esto son cuestiones que son importantes a raíz de pensarmos en
cuáles son las tendencias futuras de consumo, de hábitos, y creo que esto sí llevará a cambios profundos y positivos. Yo en eso soy optimista. Otras cosas creo que seguirán iguales y en desigualdad social, pero esto sí será positivo, yo creo. Ahorita, Bueno, perdona eso, que sí. veremos también qué pensáis Sí. un poco todos de eso, ¿no? De si los cambios se van a mantener Ujú. o realmente pues volveremos a lo de antes. Vale, por continuar, vamos con Rosana, con la otra Rosana que tenemos Hola, Rosana. en este panel. Sí, sí. Es la primera vez Gracias, que me Rosana. pasa. Hola, es la primera vez que me pasa que coincido con otra Rosana, en ningún sitio. Bueno, hola, me presento. Yo soy Rosana. Como veis, hay muchas preguntas en el aire. Tenemos todos muchas preguntas en el aire y supongo que es lo que nos hace converger en este espacio común que es Corona Social. Yo me presento. Yo soy licenciada en pedagogía, pero no me he dedicado a la pedagogía. Nunca me he dedicado a la investigación de mercados desde hace 20 años en el área cualitativa y fundamentalmente he trabajado en multinacionales para multinacionales, para marcas en el sector del gran consumo, sobre todo. La razón por la que yo estoy en Corona Social es porque soy estudiante de antropología y también, y vi el llamamiento de Pablo, me parece que fue en Facebook, creo, ¿no? Lo has hecho en muchos sitios, fue en Facebook. Lo que me parece realmente interesante de este proyecto son dos cosas fundamentales. No soy capaz de pensar ahora mismo en ningún otro proyecto en el que confluya tanta energía y tanta motivación interna por parte de las personas que lo integran, ¿no? Y yo creo que esto es, vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero seguramente una clave de éxito, ¿no? Las personas que estamos ahí lo hacemos desde el compromiso, desde la intención de devolver algo a algún sitio y de participar, como decía Pablo, de todo este movimiento colaborativo que está viendo en este momento, que probablemente ya había en otras categorías antes, pero que ha llegado a la investigación social y que queremos compartir, ¿no? La otra gran clave de este proyecto me parece súper interesante es la manera en la visión, la amplia visión que nos va a permitir tener. Es decir, normalmente, y yo que vengo del mundo de la empresa, tenemos proyectos muy concentrados, con objetivos muy concretos, por recursos, por metodología, no pueden ser de otra manera. Sin embargo, como toda la ambición de cualquier antropólogo es tener una visión holística de la vida, y esto siempre es imposible. Siempre perseguimos este holismo que nunca conseguimos. Corona Social es el proyecto más holístico al que yo me he enfrentado nunca, ¿no? Porque como decía Jessica, hay 600 personas pensando en diferentes cosas con preguntas distintas. Y a pesar de que estamos compartimentalizados en grupos de trabajo, cada uno con su contenido, el mío es el de consumo, que es el que más tiene que ver con mi práctica profesional, la realidad es que vamos a analizar cada una de esas realidades desde toda la información que se genere. Y esto le va a dar una potencia al análisis que creo que va a ser muy interesante. Como os decía, yo estoy en el grupo de consumo junto con Julián. Para nosotros, fundamentalmente, el proyecto que vamos a llevar a cabo, que está en una fase de implementación de la metodología, diseño de la metodología, tiene que ver con entender muy bien el momento vital y el momento actual que estamos viviendo en un sentido muy emocional, porque al final consumimos como sentimos y las variaciones en la cesta de la compra que estamos viendo hoy en día nos hablan de eso, ¿no? Desde el papel higiénico, ahora la cerveza, ahora los productos indulgentes, porque necesito que la comida me aporte ese confort que no estoy recibiendo desde otros ámbitos. Entonces queremos estudiar el momento vital y las emociones en general para traducirlas y saber cuál es el correlato que esto va a tener en la acción individual y social que es consumir. Con la intención básicamente de dotar de claves para que las marcas, las compañías, las instituciones puedan leer mejor el momento y desde ahí tomar decisiones. Y esta es la parcelita en la que nosotros estamos trabajando, pero ya os digo que es mucho más amplia y que gracias a todo el resto de profesionales podremos conectar todos los insights, todo el conocimiento. Sin duda, Rosana, nosotros coincidimos en muchísimas de las cosas que has abordado y precisamente eso es lo que pues estamos haciendo también liderados por Bea para un poco ser capaces de ofrecer en un formato como puede ser un informe, pues algunas de las reflexiones relacionadas con el mundo de la alimentación y toda la cadena.
Vale, pues terminamos esta ronda con Julián. Julián Pindado, muchas gracias, bienvenido. Gracias a vosotros por la invitación, también por el proyecto que lleváis a cabo y esa iniciativa en el contexto de la alimentación que es tan interesante en este momento y que seguramente pues puede ser uno de los caminos que va a venir, ¿no? Que se va a ver beneficiado, ¿no? de lo que está ocurriendo. Pero bueno, antes de hablar de todo eso, que podremos hacerlo después, me presento un poco más. Bueno, yo estoy en Corona Social porque me invitó Rosana, no conocía el proyecto antes. Yo, como ella, pues también he trabajado desde hace más de 20 años en investigación de mercado y bueno, siempre hemos compartido ese rol de investigador para entender lo que ocurre y ahora tenemos la oportunidad, gracias de alguna manera a lo que está ocurriendo, a poder hacerlo de una manera mucho más social de la que estábamos acostumbrados a hacer y devolver desde ahí un poco una parte de todo lo que hemos aprendido analizando la sociedad y los comportamientos, ¿no? de los tal vez nuestra motivación o mi motivación en este caso de participar en el proyecto y también porque bueno, yo soy psicólogo también. Supongo que uno estudia, yo he pensado muchas veces, ¿no? ¿Por qué hice esto, no? Supongo que uno hace esto porque necesita entender lo que es y al contexto en el que pertenece, ¿no? Al mundo. Y seguramente no ha habido un momento hasta ahora en el que hayamos necesitado, ¿no? Tanto como hoy entender dónde estamos y qué es lo que está ocurriendo. Y además tenemos tanto tiempo para hacerlo porque es casi lo único que tenemos, ¿no? Solo tenemos tiempo para analizar lo que ocurre. A diferencia de otras crisis, no sé, la última crisis que a nosotros nos tocó vivir, que todos los que estamos aquí hemos vivido, ¿no? O estábamos viviendo, pues eso, allí estábamos, ¿no? Estábamos ahí luchando con ella, intentando solventarla. Esta crisis nueva que tenemos por la COVID-19 nos está permitiendo y obligando a pensar en ella. No podemos hacer mucho más que eso, ¿no? No tenemos mucho tiempo para pensar y poco para hacer porque aún no tenemos las posibilidades debidas al confinamiento, ¿no? de trabajar sobre la crisis mucho más allá. Pero también decía Pablo antes, ¿no? Tenemos la oportunidad desde dentro y desde casa ahora de empezar a pensar qué ocurre para intentar encontrar soluciones o caminos que nos ayuden a solucionar lo que somos, ¿no? Y dónde estamos. Y este es un poco el momento, ¿no? Y con respecto a nuestro proyecto, ¿no? Rosana decía que está dentro de Corona Social hay distintos escenarios diferentes de análisis de la situación. Uno de ellos tiene que ver con el consumo y dentro de esa inquietud que ella planteaba antes y que conecta también con lo que estabais diciendo previamente, pues necesitamos, es verdad que hay un montón de datos ahora mismo, podrías pasarte el día o la parte del día que tengas para simplemente analizar lo que se publica. Hay muchísimos datos, muy buenos datos, que nos permiten entender mucho de lo que ocurre. Es verdad que esos datos configuran muy bien la realidad y la inquietud que nosotros teníamos era intentar también profundizar en qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo, e intentar entender desde ahí ese momento, ¿no? Y por ahí pensábamos que tenía sentido igual hablar con las personas, escucharlas, escucharnos y ver qué es lo que vemos que las personas hoy son, no hoy ahora mismo, sino que ya estaba ocurriendo desde hace algún tiempo, que están empezando a tener un rol protagonista y de liderazgo en todas las cuestiones sociales, ¿no? Lo estábamos viendo con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Y lo que es un momento en el que necesitamos escuchar lo que nos pasa y vivirlo en primera persona como protagonistas de la situación, ¿no? Y por ahí estábamos intentando entender cómo hacerlo y pensábamos en la narración como un ejercicio que nos ayude a entender el momento, con algunas preguntas, lógicamente, pero dejando un espacio a imaginarnos, ¿no? y a dibujar o a escribir, ¿no? a narrar como una especie de cuento de lo que estamos viviendo y de lo que creemos que vamos a vivir en el corto o medio plazo. No podemos predecir el futuro, pero podemos intentar imaginar un poquito más allá del día de hoy qué es lo que creemos que va a pasarnos, ¿no? Esta es un poco la idea. Vale,
Muchas gracias, Julián. Sin duda, bueno, ahora se abren un montón de preguntas. Voy a empezar yo un poco por romper el hielo y pues con Jessica, justamente pues por un poco que nos cuentes eh, cómo se estáis organizando y cómo pensáis trabajar, si tenéis ya pensado cómo vais a dar a conocer todo este conocimiento pues, que estáis recopilando. Bien, bueno, justamente estamos en esta fase, ¿no? En todo lo que es, como decía Pablo, en una de las reuniones que tuvimos, es tan orgánico todo, y están en el paso a paso y artesanal en el buen sentido, o sea, vamos tan con el paso a paso y tan que se va formando un poco solo, como todo sistema vivo, ¿no? Se presenta en un canal que está habilitado para eso y preparado para eso, que es para presentaciones y mini videos. Les cuento un poco la ruta crítica que hace una persona en cuanto en miembro, que está abierto para el que quiera. Se presenta, dice de dónde es, quién es, de dónde viene, a qué se dedica, a lo que quiere decir de sí mismo, y automáticamente del país de donde es. Y en mi caso, por ejemplo, yo formo parte del resto de los canales también, porque estoy ayudando en la gestión, pero formo parte activa de Corona Social, Corona Argentina y Corona España, porque soy de Argentina y vivo en España. En realidad, bueno, esto funciona así, y a nivel país es una manera de organizar la gran masa de gente, de gente que está aportando, ¿no? Y para que los intercambios sean más ricos. También tenemos recomendaciones en una guía de usuario que hay en un canal, junto con esta ruta crítica, donde las personas pueden entrar a enterarse un poco de qué hacer y cómo hacerlo. Es el canal que se llama Ayuda Slack, que está totalmente orientado a la gente que quizá no usa mucho la herramienta Slack, que es una herramienta colaborativa, una plataforma muy buena. Todos los días yo descubro cosas nuevas, inclusive yo no la había usado demasiado antes, debo ser sincera, y por eso quise hacer la guía, porque quería que esté hecha desde la óptica de quien no la conoce demasiado. Y a partir de ahí hay un banco de ideas también, hay otro canal, ¿sí? Banco de ideas, estoy siendo un poco desordenada con cómo lo voy diciendo, pido disculpas. Donde todas las ideas se van ubicando en un drive y se van descomponiendo por sus elementos, ¿no? Es importante conocer de una idea quién la dice, quién la expone, qué instrumentos necesitaría para investigarla, para llevarla hacia lo que es un proyecto, qué temáticas, y la mayoría son más de una, ¿no? Temáticas que aborda. Hay otro canal que tiene que ver con con esta posibilidad catártica y expresiva y reflexiva también que nos brinda la red. Y para aquellos que quieran crear un proyecto, más allá de conectar con otros miembros, con lo interesantísimo que eso es, y entrar a un canal que tiene que ver con artículos que recibe noticias y piezas de comunicación a nivel global. Yo nunca estuve tan informada como el día de hoy y tan heterogéneamente informada con múltiples fuentes chequeadas por los miembros, ¿no? Que las comparten porque las consideran valiosas. Y a partir de todo esto, que quiere crear un proyecto o unirse a un proyecto activo, hay un canal que hace poquito abrimos, que es el canal Proyectos, en donde uno puede, yo podría ingresar para enterarme de cuáles son los proyectos que están activos en GTs, que son grupos de trabajo, que son canales que no ven, o sea, hay canales privados y públicos, que no ve todo el mundo, y que a partir de manifestaciones, de voluntades de generar proyectos o unirse a proyectos de interés, los podemos contactar. Es un poco esto, ¿no? A grandes rasgos, y para resumir, hay canales públicos que todo el mundo ve a la izquierda, y hay canales privados que solamente ven la gente a las cuales se adhiere a esos canales. Y esto es por un tema absolutamente orgánico y para generar intercambios que lleven
a creatividad, ¿no? A crear proyectos típicamente y eventualmente, si Dios quiere, a lanzarlos. También a nivel orgánico tenemos los canales que son privados, porque para no confundir más, Admin Slack, que es en donde estamos en el equipo de administración, Admin Diseño, en el que contamos con un equipo de diseñadores, Admin Comunicación, que respondiendo a tu pregunta está desarrollando el plan de comunicación en redes y demás plataformas. Lo estamos delineando, eso, hay una persona que está avanzando con eso. Entonces, básicamente estamos enterándonos con el día a día cuál es el porcentaje de gente que estaba habituada a usar la herramienta Slack, que es lo que le da sustrato a todo el intercambio en Corona Social, y quienes no, así que estamos ahí, conectados todo el tiempo. Vale. Muchas gracias, Jessica. Ya sabéis, coronasocial.org, ahí pues cualquier persona puede entrar en contacto, ahí también vais a ir habilitando las redes sociales. Yo creo que bueno, que nos hacemos una idea bastante clara de cómo vais a estar trabajando. Por seguir con Pablo, por ejemplo, Pablo, y entrar un poco en materia, mucha gente cree que con todo esto que nos está pasando, que la sociedad se va a transformar, de verdad. ¿Hasta qué punto crees tú que esto será cierto? Vale, pues sí que es verdad que ahora mismo reina un clima evidentemente de incertidumbre absoluta, y no es para menos, con la que se nos viene encima a todos los niveles, sobre todo a nivel económico, pero de lo económico viene detrás lo político, ¿no? No hay que olvidar que ahora mismo el bipartidismo se rompió a raíz de la crisis económica de la última de 2008, surgieron nuevos partidos y ahora tenemos un nuevo sistema político. O sea, que imaginaos hasta qué punto una situación de confinamiento, ¿no? En ese sentido puede cambiar las cosas. Pero por otro lado, también es verdad que tampoco hay que pensar, ¿no? Que, pues por ejemplo, hay gente que está diciendo, no, es que la tecnología va a ser tal que al final los robots ya mañana nos van a quitar el empleo, o es que ya mañana la gente ya, todo el mundo va a comer sano, mañana, porque claro, porque ahora, no, ¿sabes? O sea, los procesos de transición sociológico, los procesos de transición en las sociedades no se generan así. Esto es un fenómeno que va a afectar a la próxima década. Y yo creo que podemos pensar en esos términos y ya me parecen muy ambiciosos, ¿vale? Yo creo que podríamos empezar a pensar pues a lo mejor en los próximos 5 años. Pero lo que no hay que olvidar es que esto desde la antropología, por hacer un poquito, ¿no? de clases, en la antropología una de las cosas que estudiamos son los ritos, ¿no? Y una de el aspecto, digámoslo así, que compone los ritos está dividido en 3 fases. El prerrito, la liminalidad, y ahora lo explico, que es donde nos encontramos ahora, y el post, ¿no? Esto, por ejemplo, si lo pensamos en términos, las novatadas en la universidad. Bueno, pues tú entras a la universidad, te hacen un estado liminal, que está caracterizado por una desposesión, o sea, básicamente te humillan casi, ¿vale? Te desposeen de tu naturalidad, de lo que estás acostumbrado, te sacan fuera de esa esfera de comodidad, y luego renaces simbólicamente como una nueva persona integrada en un grupo. Esto se parece un poco a eso, en términos de liminalidad, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es que al final estamos pensando, por ejemplo, con el teletrabajo, ¿no? La gente ya está pensando que dice, bueno, es que ahora todo el mundo va a teletrabajar desde su casa. No, claro que no. O sea, es decir, ¿cómo puedes hacer esa previsión con el montón de problemáticas? Y además aquí hay casos, ¿no? De personas que tienen hijos en sus casas, que no tienen espacio, que tienen que trabajar desde la cocina, mientras están con la sartén con las patatas fritas. Evidentemente esto no es una cosa, o sea, no es riguroso, no es serio plantear que ahora mismo todo el mundo va a teletrabajar desde su casa. Que por supuesto va a aumentar el teletrabajo porque la gente va a empezar a, pues esto, ¿no? Pues primeras experiencias como esta, seminarios en Zoom, plataformas como Slack, etcétera. Claro que sí. O sea, es decir, va a ser un momento en el cual las capacidades digitales de las personas van a aumentar y eso es positivo. Eso es muy positivo para el país. Pero por otro lado, tampoco, eso, no vamos a pensar, ¿no? Que esto va a ser un estado permanente, como sí que estoy leyendo varios análisis que indican eso, ¿no? O, por ejemplo, hace poco también escribí un artículo sobre eso. No, es que resulta que como el modelo chino ha sido exitoso, quien se crea los datos chinos, habrá gente para todo,
pues es que ahora se va a implementar el modelo chino de tecnovigilancia en Europa, ¿no? Y aquí todos nos vamos a volver chinos. Esto va a ser un sistema de reconocimiento facial masivo, con biometría, con... sí y no, o sea, es decir, la cultura es completamente distinta. Una cultura que deriva de una religión como es la China, ¿no? Que está muchísimo más cohesionada, a la cultura liberal y europea centrada en el derecho individual. Entonces, claro, no vamos a responder igual. Lo que quiero decir es que, por supuesto que van a haber cambios, y es que es evidente que van a haber cambios, pero yo no creo que haya una subversión del sistema, ¿no? Por ejemplo, Zizek, que es un gran intelectual, que sacó un libro a los 14 días del confinamiento, que ya me dirás tú, la reflexión que puedes hacer en 14 días de cara a 10 años, pues dice que no, que ahora esto lo que va a generar es un comunismo 2.0, porque la única manera de salir de esto es con el comunismo, ¿no? A mí me parece un poquito precipitado, me parece un poquito dentro del circuito del marketing intelectual, ¿no? Entonces, cuidado con los análisis y cuidado con esa forma de prever el futuro, y sobre todo a las empresas, y hay muchas que lo están pasando mal, cuidado con las previsiones, que ahora mismo estamos en un estado muy alarmista y eso nos puede llegar a pasar factura. Bueno. Así es, Pablo. Bueno, no sé si algún otro quería puntualizar o si nos seguimos con otra pregunta igual por el lado de Rosana, si nos puede contar o no sé si Bea, si tú querías hacer alguna pregunta o... Sí, por aquí nos comentaban algunos participantes algunas inquietudes y se me ocurría cuando decía Pablo que es aún un poco precipitado sacar conclusiones, si a pesar de esto Rosana y Julián, que están trabajando en el equipo de consumo, si ya han podido apreciar algún cambio, que a lo mejor no es una conclusión final, pero si habéis ya extraído algunos aprendizajes sobre estos cambios en hábitos de consumo, y así pues los participantes pueden hacerse una idea del tipo de conclusiones que estáis extrayendo de esta investigación. Hola. No, estamos todavía en el proceso de diseño de la investigación. No nos hemos metido al trabajo de campo propiamente dicho, y entonces no tenemos una visión muy empírica de lo que está pasando. Lo que tenemos son reflexiones, y reflexiones que van muy en la línea de lo que Pablo dice. Yo creo que es fundamental a día de hoy, no sé quién nos está escuchando, pero intentar asumir esta idea de que no podemos anticipar las cosas. Y de que tenemos que aprender a esperar para ver qué están pasando. Podemos monitorizarlas, pero anticiparlas es muy arriesgado, porque serían todo probablemente meras conjeturas. Sí que es verdad que podemos hacer muchas cosas ahora. Y sí que es verdad que, al hilo de la pregunta que hacía Catalina, es obvio que la transformación social se va a producir. Es obvio porque están pasando cosas que la historia ya nos ha dicho que cuando pasan la sociedad se transforma, que tienen que ver con cambios en lo material, en la base material, cambios en la economía, en la manera de producir, y cambios también en la base ideológica o espiritual de la sociedad, ¿no? Estamos teniendo, como decía Julián al principio, tantísimo tiempo con nosotros mismos, porque nos han arrancado de la cotidianidad y nos han arrojado a nosotros mismos para pensar sobre todo lo que nos está pasando, lo que estamos haciendo, y sobre todo para pensar sobre lo que queremos que pase después, que estamos construyendo una idea colectiva del futuro y nos estamos conectando con nuestro deseo como sociedad, que yo creo que eso va a ser muy potente, y que ahí, si somos capaces de entender cuál es ese deseo y cuál es ese relato colectivo que estamos construyendo todos ahora desde nuestro deseo, ahí es donde vamos a encontrar aprendizajes súper potentes para ese futuro en el que las marcas van a tener que operar. No creo que podamos saber qué cambios van a suceder, pero sí creo que podremos saber dónde van a suceder. Para esto nos va a ayudar las ciencias sociales, y creo que va a haber cambios sin duda en cómo nos relacionamos con los individuos, en cómo construimos los vínculos individuales, en el modo que tenemos de habitar la vida en común. Va a haber cambios ahí, sin ninguna duda, en la vivencia del otro, de la reivindicación de nuestra identidad frente a lo que no somos nosotros, ¿no? A la amenaza de lo extranjero, que en este caso es el virus. Va a haber cambios en el consumo, se van a revertir algunas tendencias, se van a reforzar otras. Probablemente todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad va a ser más relevante y más esencial
necesariamente va a tener que serlo. Va a haber cambios en la gestión del tiempo también. El tiempo se está reestructurando como concepto cultural que es y se está resignificando. Igual que va a haber una desaceleración económica, probablemente haya una desaceleración humana y vivamos de una manera distinta con un constructo del tiempo diferente, ¿no? Como decía Pablo, habrá cambios políticos, seguro. Se van a reorganizar prioridades y habrá políticas sociales distintas y probablemente resurgirá lo público con mucha más fuerza, sin llegar a ser un comunismo 2.0, porque el capitalismo pues es inmortal, ¿no? Tiene esa capacidad de reproducirse que hace que vaya a estar ahí probablemente durante mucho tiempo y que lo más probable es que se acabe el mundo antes que el capitalismo, ¿no? Y sí, habrá cambio en las prioridades que tenemos como sociedad. Vamos a ser cautos en concretar y en definir lo que va a pasar, pero sí vamos a poder identificar y dibujar los lugares donde eso va a pasar, ¿no? Y la tendencia hacia donde eso va a crecer. Bea, ¿tienes por ahí alguna otra pregunta? ¿O Julián? Julián nos No, iba... bueno, sí, solo era por, por alusiones, no. No, que estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahora es el momento de hacer hipótesis, intentar ir contrastándolas. No podemos predecir lo que va a ocurrir, lo decía antes, creo que eso es imposible, que además estamos demasiado pronto, ¿no? Solo han pasado 4 semanas o algo así, aunque algunos ya decimos meses o tal, pero sí que es demasiado pronto, ¿no? Hemos hablado ya del tiempo este que tenemos y que le dedicamos a analizar lo que ocurre. También el confinamiento, además del tiempo, nos da ansiedad, obviamente, para encontrar la salida, lo que va a ocurrir después, ¿no? Que son las grandes preguntas que tenemos ahora también, ¿no? Ahora alguien preguntaba en el chat, Emilio, ¿no? Creo que qué va a pasar con la geolocalización y si al final nos vamos a convertir en una sociedad como asiática y vamos a estar controlados, ¿no? Yo siento que todas esas respuestas ahora mismo son muy difíciles, que eso solo podemos elaborar hipótesis. Creo que hay muchas cosas, y lo estamos diciendo, que van a ser importantes. Seguramente va a haber una redefinición de lo público y de las políticas públicas y del bienestar social. Creo que la tradición europea, como decía antes Pablo también, nos tiene que ayudar a mantener lo que éramos y seguir siéndolo de una manera mejor. Y probablemente la geolocalización no nos va a hacer mejores. Seguro también que va a haber cambios a nivel de sostenibilidad en general, lo habéis dicho, ¿no? Creo que ya los estaba viendo, creo que hay algo ahí que se va a seguir vinculando la necesidad ¿no? que tiene que ver con todas las teorías de la economía circular, la necesidad de administrar mejor los recursos, que eran una solución ya para paliar los efectos de la crisis anterior y van a ser una solución mejor todavía seguramente en esta, es probable, y eso va a conectarse también con esa otra necesidad que tiene mucho más que ver con nuestra forma de entender el mundo y querer vivir en él, que es la de comportarnos mejor. Creo que ahí va a haber efectos importantes probablemente y que conectan mucho con vuestro escenario como kilómetro cero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la alimentación. Seguramente ahí vamos a ver cambios y es algo muy importante todo lo que se tiene que desarrollar a ese nivel. Desde ahí y conectado con esa sostenibilidad, creo la potencia desde ese vuestro nombre también de kilómetro cero, ¿no? De lo local, ¿no? Rosana hablaba de conectar con el otro. Ese otro está en todas partes ahora, pero sobre todo va a estar y está muy cerca, ¿no? Y son los otros con los que compartimos, con los que nos sentimos iguales, con los que estamos ahora sufriendo ese distanciamiento, ¿no? Con los que luego nos vamos a tener que reencontrar y vamos a refortalecer todas esas relaciones probablemente, ¿no? Creo que lo local nos va a conectar también con la sostenibilidad, con el consumo, con la proximidad de nuevo, ¿no? Y vamos a reforzar todas esas tendencias que ya estaban ahí antes, ¿no? No se van a inventar, seguramente se van a potenciar. No sé si hay algo más a nivel de sostenibilidad, seguro que hay más cosas, ¿no? Que también estaban preguntando Cristian ahora que veía por ahí desde Lima, y saludos a Lima. Pero seguramente es uno de los escenarios más claros, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en lo público? ¿Qué va a ocurrir en la sostenibilidad? Que hay una oportunidad clarísima ahí. Todo va a depender de todos modos de lo que queramos hacer y de lo que queramos ser. Y creo que tenemos la necesidad ahora y la oportunidad de tomar ese protagonismo mucho más claro como personas, individuos dentro de la sociedad,
frente a, y compartiendo la responsabilidad que tienen las instituciones, que obviamente es muy importante también. Y las marcas, Claro. desde luego, que es la otra parte de este triángulo en este contexto. Claro, así es, Julián, muchas gracias. Entonces, sí, por terminar la ronda, le damos paso a Rosana Carvalho, y así nos da su visión. Ya, en teoría vamos a estar 1 hora, entonces nos queda poco tiempo, entonces sí te voy a pedir eso, pues algo, una idea así un poco más breve, y así podemos volver a seguir preguntando. Bueno, ahora sí. Yo veo un poco, yo estoy de acuerdo, claro, que previsiones no es posible, pero es posible sí reflexionar y ver cómo está hoy, cómo está el presente y para eso un observatorio como Corona Social y, bueno, y otros tantos que deben haber por ahí está muy bien. Pero yo veo que el conflicto sigue. Los conflictos siguen en el sentido de que, por un lado, propuestas, deseos, perspectivas, proyectos de sostenibilidad. Por otro lado, también desigualdades sociales que seguirán en el mundo. Esto porque aquí escriben desde México y Perú, diciendo pues en nuestros países donde hay personas que viven en situación informal. Sí, es que ni todas las personas, ni todos los trabajos se puede hacer teletrabajo. Hay trabajo presencial que sigue y seguirá. Y si pensamos a nivel global da desigualdad norte y sur, yo creo que seguirá con el cambio geopolítico de la posición de China, que cada vez es más fuerte económicamente, esto sin duda. Y bueno, hablamos de exclusión digital, de generación, de clase social, de origen nacional, etc. Así que por eso que pensarmos fuera de la burbuja de donde vivimos y bueno, ni todos están aquí interactuando desde las plataformas web, las personas en confinamiento en todo el mundo. Claro que hay posicionamientos políticos de fascismo y de extrema derecha en muchas partes del mundo, donde incluso hablar de coronavirus puede llevar a una persona a cárcel y donde el confinamiento es una política que, bueno, difícilmente se emplea en términos de gobierno. Y bueno, yo veo así que, por un lado, puntos muy positivos en lo que se refiere al deseo, a la aspiración, a proyectos. Por otro lado, también el crecimiento del control, incluso por las plataformas mismas web que nos gusta tanto, que nos permite de contacto unos con los otros, pero también permite mucho control. Y esto no pienso que está en el futuro. Alguien pregunta que se puede estar en el futuro de que vamos a ser controlados por las aplicaciones de geolocalización. No, ya lo somos. Seamos bien claros, ya lo somos. Y la relación entre fascismo de gobierno, entre gobiernos autoritarios y la posición de control de las grandes marcas también, yo creo que esto seguirá igual. Por eso, bueno, yo veo que muchos deseos, proyectos, en muchos campos, cosas, digamos que positivas por la sostenibilidad, por la reducción del consumo, sí. Por otro lado, desigualdades y conflictos seguirán. Así que si hay una tendencia que podemos creer es que las cosas mudarán todas, pero seguirán iguales al final. Esta tendencia sí, yo estoy de acuerdo con la Rosana que dice que el capitalismo seguirá, sí, que quién sabe redefiniendo delante de nuestros nuevos gustos y hábitos, etc. Pero esa es la tendencia. Y ya está. Muy bien. ¿Me escucháis, no? Sí, vale. Pues estamos un poco ya ahí a punto, ¿no? de llegar a la hora. Creo que hay muchísimas cosas igual que se nos quedaron por mencionar. No sé si vamos con Pablo, como para que nos hagamos como una conclusión. Bueno, conclusión de lo que podamos concluir, porque está claro que esto es un tema abierto, es un tema vivo, es un tema del que podemos seguir hablando muchísimo. Entonces, eso, por la parte de eso, por aspectos los negativos, aspectos positivos y cómo vosotros, las ciencias sociales, pues pueden seguir ayudando, ¿no? a entender esto que está pasando o a darnos más herramientas para poder llevarlo a cabo.
No se te oye. Ahora, ya, disculpa. Bueno, pues nada, me ha tocado concluir en ese sentido, por hacer un repaso general un poco de la estructura del programa. Nada, hemos presentado Corona Social. Quería también extender la invitación. Somos una comunidad de científicos sociales, pero no somos una comunidad cerrada. Podéis entrar quien queráis. De hecho, es que, o sea, es decir, esto es mucho más alguien que comparte ese enfoque humanista, ese enfoque de ciencias sociales, por decirlo de alguna manera, que tener que ser científico social, ¿no? Al final nos nutrimos de multiperspectivas, es una comunidad abierta, se puede participar en grupos de investigación, pero también se puede ver los artículos, o sea, no hay que ser exclusivamente científico social, con lo cual aprovecho este momento para abrir la invitación. Yo creo que las ciencias sociales, y bueno, no hemos podido tratarlo todo en profundidad, pero habrá más oportunidades y ahí está la plataforma. Las ciencias sociales tienen muchísimo que decir. He visto que hay una pregunta ahí en el chat, en plan, que pregunta sobre qué fenómenos estamos tratando en la investigación, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, estamos tratando todo el tema de la distancia social, que es transversal casi a todo, ¿no? Cómo la gente lo está viviendo. Aquí, evidentemente, aplicamos criterios de clase, de género, etcétera. O sea, todo un poco ese corpus teórico que tenemos multidisciplinar, pues aplicado a esto, ¿no? Estamos hablando de distancia social, de consumo, de trabajo, de situación política, estamos hablando de los papeles de medio de comunicación, estamos hablando del impulso tecnológico, estamos al final intentando tratar un fenómeno conciso desde múltiples perspectivas justamente para tener ese marco y sobre todo también lo estamos haciendo internacionalmente. Hay gente de México, hay gente de Perú y eso a la larga, si empezamos a obtener datos como estamos haciéndolo ahora mismo, nos va a permitir un análisis comparativo fantástico. Y no solo eso, sino que además un poco nuestra aspiración es poder incluso llegar a generar protocolos, algo que pueda ayudar a la sociedad a minimizar las consecuencias sociales, por decirlo de alguna manera. Hay trabajos de antropología en esta línea, ¿no? En el ébola, por ejemplo, se hizo. No recuerdo ahora mismo el nombre de antropóloga, pero podemos dejar el artículo. Las ciencias sociales valen mucho porque al final todo es ciencia social. La tecnología es social, la forma en la que nos relacionamos es social, la forma en la que consumimos es social, la forma en la que trabajamos es social, todo. Entonces no hay ningún fenómeno, aunque sea una pandemia, que se pueda escapar de las ciencias sociales porque al final es un fenómeno que estamos viviendo e interpretando desde nuestra subjetividad y como especie, ¿no? En ese sentido, entonces, yo simplemente eso, quería concluir en esa línea, ¿no? Hemos respondido a las preguntas planteadas, hemos presentado el proyecto y simplemente pues eso, extender la invitación a todas las personas que quieran entrar en él. Vale, por destacar así ya como una super mega píldora de lo más positivo y lo más negativo que te parece todo esto. Yo, si quieres, hacemos una ronda rápida de una frase. Para mí... Eso. Vale, genial. Para mí, dos cosas positivas. Uno, el respiro que le hemos dado al planeta en estos momentos de confinamiento, eso es lo primero que yo señalaría. Y lo segundo, la capacitación en temas digitales, a nivel que para mí también está muy ligado con el empoderamiento. Lo más negativo, la crisis económica que se nos viene y que va a sufrir muchísimas personas y el gran riesgo político de tecnocontrol que orbita en torno a nuestras cabezas. Esas serían mis conclusiones. Yo muy rápido, creo que lo más positivo es que esta crisis nos plantea la cuestión de que hay cosas más importantes que la economía y lo negativo es que nos vamos a dar cuenta de que probablemente no. Después, cuando estemos en toda esa fase de desaceleración y como decía al inicio, no, esto no es un golpe en el corazón del capitalismo, como decía algún autor por ahí, ¿no? Vale. Rosana. Bueno, de positivo, aparte de tudo que já ha sido dicho, eu vejo que não aceptaremos mais tanto, bueno, no, redução de consumo. Eu creio que percebemos que podemos viver com menos. E de negativo, a invisibilidade de quem está excluído de los medios digitales. Por mi parte, lo positivo para mí es el nacimiento de Corona Social en sí mismo, que es ni más ni menos que profesionales de las ciencias humanas saliendo de los claustros académicos, saliendo de los consultorios, saliendo
de los amarres teóricos y académicos que nos amarraban. Yo soy una militante hace años de esto, así que para mí es inmensamente positivo y nos hemos convocado y aquí estamos. Lo negativo, y concuerdo, tiene que ver con que toda gran crisis agudiza las diferencias y las inequidades, y eso es lo que, no solamente lo más negativo, sino es lo que más me duele todos los días pensar. Por mi parte, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Creo que en lo positivo yo destacaría también, además de lo que habéis dicho, la oportunidad de repensarnos y de repensarnos como sociedad y lo que queremos ser y dónde queremos estar. Y lo negativo, pues todos los que están sufriendo más de la cuenta por todo esto. Creo que ahí hay mucho que aprender en eso y mucho que seguir trabajando para que en el futuro estas cosas pues ocurran de otra manera. Muchas gracias a todos. No sé si del equipo hay algo más que queramos aportar. Yo creo que... Por nuestra parte, decir que vamos a tener en cuenta siempre, bueno, la hemos tenido siempre, pero igual ahora y más adelante, pues quizá más, toda esa perspectiva desde las personas, ¿no? Porque incluso cuando nosotros empezamos a querer reinventarnos y que Kilómetro Cero pues siguiera llegando a otros, o sea, a todos nuestros seguidores y de otra forma, porque nosotros somos muy de contacto pero real, entonces el plantearnos escribir podcasts, el hacer webinars, el hacer todas estas nuevas formas de comunicación, ¿no? Pues que sigamos pensando siempre en las personas e intentando adaptarnos a lo que nos viene, ¿no? Y bueno, pues que muchas gracias por darnos esta visión para el primer encuentro y que lo tendremos en cuenta cara a nuestros emprendedores, nuestras industrias, a ver un poco cómo enfocamos todo esto para que realmente aporte valor a los que nos forman esta comunidad, ¿no? Entonces, nada, que muchas gracias por haber participado. Vea por ahí qué dicen. Por mi parte, están preguntando muchísimas cosas, así que eso es súper positivo. Significa que lo que estáis comentando está suscitando muchísimo interés y la preocupación que surge con este tipo de investigaciones sociales es si estamos preparados para hacerlo lo suficientemente rápido como se necesita. Es decir, cómo podemos agilizar este proceso de investigación para sacar conclusiones cuanto antes, o es que a lo mejor no son conclusiones, a lo mejor es definir entre todos qué queremos ir creando, porque como decíais, es imposible anticipar ese futuro que no existe. Tenemos que crear entre esta visión conjunta y hacer que eso se convierta en una realidad. Y bueno, ya hablaremos más con todos vosotros. Creo que no hemos tocado mucho el tema de diferencias culturales a la hora de entender cómo se está viviendo esta problemática y cómo se desarrollará. Y creo que es un tema interesantísimo. Sí, sí, sin duda. Bueno, yo creo que nos podríamos quedar muchísimo más. También por ahí dicen que es bueno cuando la gente se queda con ganas de más, que en vez de que nos estéis aburridos de esta conversación. Así que yo creo pues también un poco por respeto a lo que habíamos planteado inicialmente, de que sería una hora pues de vuestro tiempo, pues creo que lo podemos dejar por aquí. Muchísimas gracias a todos los panelistas, muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las personas que están por ahí haciendo preguntas. Os recuerdo que esto es una serie de charlas, empezamos hoy, cada jueves a las 4 de la tarde a la hora del café. Os podéis venir aquí a tomar el café con nosotros. Vamos a estar con diferentes ponentes de diferentes disciplinas, diferentes sectores. Bueno, el sector de la alimentación, obviamente, pero con un enfoque bastante amplio, bastante panorámico. Y nada, y en nuestra web, en Futuristic, en km0hub.com/futuristic, podéis encontrar pues todo el contenido que estamos preparando pues para ayudaros a afrontar mejor cómo cabe esta situación. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, hagámonos una Gracias. foto última. Bueno, Aquí sí, una foto última. los ponentes, por favor. Que no puede faltar. A ver, haciendo una... Eso.
Ya. Vale, genial. Se están dando mucho las gracias por ahí por el chat y nada, pues muchas gracias Gracias a todos y todos. hasta pronto. Adiós. Hasta Hasta luego. pronto. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Adiós.